Hola, el día de hoy les hablaremos sobre el cálculo. Para comenzar, ¿sabes qué es el cálculo? A grandes rasgos podemos decir que el cálculo inició desde las épocas antiguas, con los griegos quienes abordaron diferentes problemas matemáticos. En particular, estaban interesados por resolver dos problemas clásicos. Uno era el cálculo de áreas y el otro era el trazo de tangentes. ¿Sabes cuáles fueron los principales personajes que influyeron en la creación de la historia del cálculo? A continuación, te los presentamos. ¿Quién es Arquímedes? Arquímedes nació en Siracusa, Sicilia, en 287 a.C. y murió en la misma ciudad en 212 a.C. Se cree que durante su juventud estudió en la escuela del matemático griego Euclides, en Alejandría, Egipto. ¿Cuáles fueron sus aportaciones? Pues él resolvió los primeros problemas relativos al llamado hoy cálculo integral. En particular, halló el centro de gravedad de un paralelogramo, un trapecio y un triángulo de un segmento de parábola. Calculó el área de un segmento de parábola cortando por una cuerda. Kepler nació el 27 de diciembre de 1571 en Alemania. Fue un astrónomo y matemático alemán conocido fundamentalmente por sus leyes sobre el movimiento de los planetas en su órbita alrededor del Sol. Hizo contribuciones significativas al cálculo, resolviendo problemas y avanzando en el campo de la matemática. Hizo contribuciones significativas a la trigonometría, incluyendo la creación de tablas trigonométricas precisas. Kepler trabajó en el cálculo de áreas y volúmenes de figuras geométricas, incluyendo la determinación del volumen de un sólido de revolución. En cuanto al cálculo, Kepler desarrolló métodos numéricos para resolver problemas matemáticos, incluyendo la interpolación y la extrapolación. Aplicó el análisis matemáticos para estudiar el movimiento de los planetas y resolver problemas astronómicos. Ahora hablemos sobre un matemático increíble que cambió la forma en que vemos la geometría y el cálculo, Galileo Cavalieri. Este brillante matemático italiano del siglo XVII y alumno de Galileo Galilei es conocido por su innovador principio de Cavalieri, pero su verdadero legado va mucho más allá. Cavalieri introdujo la revolucionaria idea de los indivisibles. Imagina que puedes cortar una figura geométrica en un número infinito de líneas o superficies ultrafinas, y que al sumar todas estas partes diminutas, puedes obtener el área o volumen total. Esta idea fue un gran paso hacia el cálculo diferencial, que formalizarían más tarde Newton y Leibniz. A través de su método de los indivisibles, Cavalieri fue capaz de calcular áreas y volúmenes de figuras geométricas que antes eran imposibles de analizar con las técnicas de la época. Pero, ¿cómo influenció esto al cálculo? Cavalieri, con su enfoque sobre los indivisibles, sentó las bases para la idea de integrar una función, es decir, sumar un número infinito de partes infinitesimales para encontrar el área bajo una curva o el volumen de un sólido. Esta idea de considerar infinitos elementos pequeños es la base de lo que hoy conocemos como la integración, una de las dos ramas principales del cálculo. Isaac Newton fue un notable matemático y físico inglés. Nació en el pequeño poblado de Gosford, Inglaterra, el 4 de enero de 1643. En sus primeros años, Newton se dedicó a las matemáticas. Desarrolló el método general para trazar la tangente en un punto dado de una curva cualquiera, y también para calcular el área bajo la curva. Llamó a su descubrimiento el método de las fluxiones. De él derivaría el cálculo diferencial e integral. Pronto Newton abandonó los trabajos matemáticos, pero sin embargo, las matemáticas le sirvieron como herramienta para explicar y formular todas sus leyes y teorías. Newton sufrió sobre problemas renales, lo que lo llevó a la muerte la noche del 31 de marzo de 1727. Godofredo Leibniz, el genio del cálculo. Nació el 1 de julio de 1646 en Alemania.
Leibniz dedicó su vida a las matemáticas y formuló ideas que revolucionaron el campo del cálculo. Su notación, que incluye los símbolos de x y de y para los incrementos infinitesimales y para la integral, facilitó la comunicación y comprensión de conceptos complejos. Entre sus innovaciones, la regla del producto y la regla de cadena se destacan como pilares fundamentales en las diferenciaciones. Estas herramientas permiten calcular derivadas de funciones de manera eficiente y sistemáticas. El método que Leibniz desarrolló para encontrar tangentes a curvas es considerado un avance crucial, comparable al trabajo de Newton. Este método abrió nuevas puertas en el análisis de funciones. Y ahora, ¿quién es Fermat? Fermat nació el 17 de agosto de 1601 en Francia y murió el 12 de enero de 1665 en Castres, Francia. ¿Cuál fue su aportación? Pues él descubrió el cálculo diferencial antes que Newton. Fue cofundador de la teoría de probabilidades junto a Blaise Pascal e, independientemente de Descartes, descubrió el principio fundamental de la geometría analítica. Leonhard Paul Euler nació el 15 de abril de 1707 en Basilea, Suiza. Matemático suizo cuyos trabajos más importantes se centraron en el campo de las matemáticas puras, campo de estudio que ayudó a fundar. Euler produjo numerosas obras matemáticas importantes, así como reseñas matemáticas y científicas. Euler realizó el primer tratamiento analítico completo del álgebra, la teoría de las ecuaciones, la trigonometría y la geometría analítica. En esta obra, el desarrollo de las series de funciones, y formuló la regla por la que solo las series convergentes infinitas pueden ser evaluadas adecuadamente. También abordó las superficies tridimensionales y demostró que las secciones cónicas se representan mediante la ecuación general de segundo grado en 2 dimensiones. Euler falleció el 18 de septiembre de 1783 en San Petersburgo, Rusia. Y ahora es el turno de Agustín Cauchy, un verdadero titán de las matemáticas del siglo XIX. Este brillante matemático francés fue un verdadero maestro en hacer que las matemáticas fueran más rigurosas y precisas. Él fue uno de los primeros en definir los límites de manera formal, lo que es esencial para entender cómo cambian las cosas, y eso es básicamente el corazón del cálculo diferencial. También nos dio el teorema de Cauchy en análisis complejo, y definió el criterio de Cauchy para la convergencia de series. Gracias a su trabajo, el análisis matemático se volvió mucho más preciso, permitiendo a los científicos y matemáticos trabajar con ecuaciones más complicadas y con confianza. Johann Carl Friedrich Gauss nació el 30 de abril de 1777 en Brunswick, en lo que hoy es Alemania, y murió el 23 de febrero de 1855 en Gotinga, Alemania. Gauss hizo varias contribuciones importantes que influyeron en el desarrollo y la aplicación del cálculo integral y diferencial. Aunque Gauss no es considerado inventor del cálculo, su trabajo en matemáticas y física se aprovechó y expandió significativamente estas herramientas. Estas fueron sus aportaciones al cálculo. 1. Curvatura gaussiana y geometría diferencial. 2. Teorema de Gauss, divergencia. 3. Integrales gaussianas. 4. Métodos de los mínimos cuadrados. 5. Series y aproximaciones. Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor nació el 3 de marzo de 1845 en San Petersburgo, Rusia, y murió el 6 de enero de 1818 en Halle, Alemania. Aunque Georg Cantor es principalmente conocido por su trabajo en teoría de conjuntos y la creación de la teoría de números transfinitos, su trabajo tuvo implicaciones significativas en el cálculo, especialmente en el contexto de las funciones y las series. Por ejemplo, 1. Teoría de conjuntos y continuidad. 2. Funciones y series. 3. Conjuntos perfectos y densos de sí mismos. 4. Influencia en la teoría de la medida. Esto ha sido todo. Esperamos que la información te haya sido de utilidad y así poder comprender la grandiosa historia que dio origen al cálculo.